Está ya escuchándonos Martín Cabrales, bueno, empresario, no necesita demasiada presentación, está desde Mar del Plata, desde uno de sus locales. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Me están? Acá muero con estamos en esa Mar del Plata, máquina. tostando café. ¿Qué es ese hallazgo, casi un tesoro que estoy viendo? Esa máquina es una máquina alemana, tecnología Probat, que estamos acá en Alberti Güemes, en Mar del Plata, con 4 grados de sensación térmica. Ay, a la Así que el pelotita. cafecito viene muy bien. Y estamos tostando un café supremo, Colombia Supremo se llama este café. Hay de distintos orígenes y elegimos esta tarde para pasar el frío. Qué bárbaro, o sea que vos ahí te tomás un cafecito casi recién salido de origen, ¿no? De cómo tiene que estar. Yo miraba las estadísticas, Martín, y quiero que charlemos un poco. Vamos a arrancar de lo que estábamos hablando, ¿no? De la inflación. El café, justamente molido, es el producto que más aumentó su precio en mayo. Vos mirá la estadística oficial, mes mayo versus mes 2021, mismo mes del año pasado, el aumento fue de 127,9%. Un salto en el medio kilo que se mide, al menos en el INDEC, de 299 pesos a 682 pesos. Y la verdad es que el gobierno está muy insistente en tema de control de precio, de ver si hay remarcaciones extremas. Contanos un poco cómo lo ves en este sector, que además es muy particular. Bueno, yo les explico. El café crudo es importado. El mayor productor de café en el mundo es Brasil, después sigue Colombia, Costa Rica, México, Vietnam. Cotiza en la bolsa de New York. Debido a que es un commodity y mucha gente invirtió en commodities, el precio del commodity en la bolsa subió mucho. A eso agregale el cambio climático, hizo que Brasil tenga malas cosechas. Es decir, momentos o en lugares que nunca nevaba, nevó. Entonces eso también aumentó mucho el precio. Después, Europa, que es el mayor consumidor, y Estados Unidos tuvieron una mayor demanda después de la pandemia. Eso también influye en el precio, porque al menor oferta y mayor demanda repercute mucho en la cotización del producto, en la cotización del café. Entonces nosotros vinimos con incrementos de commodity muy fuertes. A su vez subieron muchísimo los fletes a nivel internacional, aparte de ser escasos, subieron mucho, y a todo eso agregale el fenómeno de la inflación mundial y el plus de la inflación en Argentina, que es más alto todavía. Claro. Así que te diría que esas son las variables principales que dieron la suba del café. La suba del commodity por una cosecha que no fue buena y por la mayor demanda que tuvo Europa y Estados Unidos, por el tema de los fletes marítimos y por el tema de la inflación. Ahora, Martín, te hago una pregunta, porque que suban los precios no significa necesariamente que ganes más dinero. Y acá el gobierno está impulsando, de hecho, acaba de impulsar un impuesto a la renta inesperada, y hay otra vez esta mística de los empresarios que son los malos, que se llevan más de lo que corresponde y son poco solidarios. ¿Vos estás ganando más dinero ahora que en la anterior gestión? Digo, vamos a ponerlo de esta manera. No, mira, yo te voy a decir una cosa así. Nosotros hacemos productos, fabricamos productos para que estén en góndola y para que esos productos sean consumidos, en el caso nuestro, en el mercado interno, que es nuestro mayor mercado. El 95% de nuestra producción se vende en el mercado interno, para que los consuman los argentinos. Es decir, que yo no tengo el producto para que se quede en la fábrica o se quede en la góndola. El hecho de vender mayor cantidad de pesos no significa que estés vendiendo mayor cantidad de kilos. Claro. Vendés mayor cantidad de pesos por la inflación y por la suba que explicamos hace un segundo de los precios por los commodities. Lo cual quiere decir que porque vendés más, ganás más, no es real, no es real. En este momento se nota una reactivación en el consumo, porque después de tantos años que la gente estuvo encerrada en la casa, que no podía ir a un restaurante, que no podía ir a un bar, que los restaurantes y los bares estaban cerrados, bueno, la gente empezó a salir y empezó a consumir más café. Y aparte, con este frío, se consume también porque el café es estacional. En la época de invierno se consume un 20% aproximadamente más de lo que se puede consumir en la primavera o en el verano.
Esas son las razones de mayor consumo, de mayor venta en pesos, pero no significa que ninguna empresa esté ganando más plata porque vende más pesos. Eso desde ya sería ¿Y qué una opinás, cosa ilógica. ¿Qué opinás de la proyección del gobierno? Vos que sos un empresario, hace tantos años estás en este rubro, pero tenés también charla con otros empresarios. No te estoy escuchando, no estoy recibiendo también porque dice changing button. Bien, ¿qué opinás sobre la proyección de la Del inflación 62% de inflación del gobierno. Bueno, me Adri. preocupa Del muchísimo. 62%. Y bueno, me preocupa muchísimo porque Argentina, salvo la época de Cavallo Menem, que vivimos sin inflación, nos hemos acostumbrado a vivir con inflación, que es lo que te quita el poder adquisitivo, sobre todo al asalariado, al que cobra un sueldo. Entonces eso influye en toda la economía, te hace subir los costos y lo que es peor, a un empresario no le permite poder proyectarse a mediano y a largo plazo. Uno hace planes de negocios de 1 año, de 5 años, de 10 años. Con inflación tan alta es muy difícil hacer esos planes de negocios, esas proyecciones, hacer un plan de inversiones o una proyección de inversiones para futuro. Entonces la inflación es un mal que tenemos que erradicar. Ahora, el que te dice que se acaba la inflación rápido, y no, mientes. Salir de la inflación, salir de este proceso inflacionario va a costar, va a ser lento y va a exigir el sacrificio y la necesidad de que todos los argentinos, gobierno, oposición, trabajadores, empresarios, todos los factores de poder estén sentados en una misma mesa con un plan de políticas de mediano y de largo plazo. ¿Vos sentís que el gobierno al Está escuchando, empresariado... Martín, Marcel. Sí, ¿vos sentís que el gobierno al empresariado ¿Acá me escuchan? lo tiene presente Yo no para estoy este tipo de escuchando. discusiones, visto lo que sucedió en los últimos días con los dichos de Brown o ese chiste Hola. que quiso hacer con la inflación? Perdóname, Marcela, no te pude escuchar porque se había cortado el sonido. Ahora Te sí, preguntaba A partir de que dejé de hablar, No hay problema, ahí vamos. Te preguntaba si vos ves disposición de esta gestión a dialogar con los empresarios, teniendo presente que en los últimos días, justamente en uno de los eventos empresarios más importantes del año, hubo mucho chiste y mucha crudeza alrededor de lo que fue una gracia que Federico Brown quiso hacer, titular del Anónima, al respecto de la remarcación de precios en inflación, que cayó muy mal en el gobierno y que otra vez se pone al empresariado quizás como el gran responsable de la remarcación constante de los precios de la economía. mira, vamos por partes. Primero pienso que los empresarios siempre tenemos vocación de diálogo, siempre. Y creo que Argentina sale adelante a través de los consensos y del diálogo y no de la grieta. La posición más fácil sería ponerme del otro lado de la grieta y criticar y descalificar lo que hace el que está enfrente. Yo creo que esa no es la actitud de los empresarios. Eso por un lado. Segundo, acaba de haber una renovación en el gabinete donde Scioli acaba de asumir anteayer que estuve en Casa de Gobierno como nuevo ministro de la Producción. Creo que la llegada de Scioli da una nueva visión. Scioli viene de ser un muy buen embajador en Brasil, lo cual le da una mentalidad con otras escalas, con otros valores. Scioli también conoce mucho al sector privado. Entonces yo creo que eso es positivo. Si bien los índices de inflación son altos, son muy altos, y aunque la inflación en el mundo también esté alta, pero en Argentina mucho más, es decir, que no le podemos echar la culpa a la inflación mundial. Es un tema argentino, es un mal endémico que tenemos de Argentina desde hace muchos años. Creo que la llegada de Scioli va a ayudar. Ahora, pensar que los empresarios generamos inflación cuando nosotros lo que hacemos es fabricar productos y vender productos, no fabricamos moneda, no fabricamos billete, yo fabrico café, el otro fabrica champagne, el otro fabrica chocolate y después lo vendemos en los locales, en los supermercados, hipermercados, chinos, mayoristas, almacenes, en todo el canal de distribución. Pensar que el empresario es el generador de la inflación es totalmente incorrecto. El empresario es parte de la solución del problema que tiene Argentina porque es el que genera la riqueza. Y solamente la pobreza se puede combatir a través de la generación de riqueza. Y el empresario es el original, el dador de trabajo. El trabajo tiene que ser dado por los empresarios, trabajo digno,
trabajo en blanco. Hoy por hoy el 50% de la economía está en la informalidad. Sí. Eso es algo terrible para todos los argentinos y sobre todo para los empresarios, porque es la peor competencia que podemos tener. Y para el trabajador está totalmente desprotegido, está fuera del circuito, y eso lo vimos durante la pandemia. Aquellos empleados, trabajadores que tenían un sueldo en blanco, que tenían un recibo, estaban protegidos, estaban en su casa, hacían home office, trabajaban de su casa o no iban a trabajar. En cambio, el monotributista, el cuentapropista, el que está en negro, no tiene ningún tipo de protección. Martín. Y eso no es culpa del empresario. El Estado, perdón, así termino con esto, sí. El gobierno, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los distintos gobiernos, tienen que crear las condiciones y generar los estímulos para la creación de fuentes de trabajo y sobre todo, ¿sabes qué?, crear un país atractivo para las inversiones y para que la gente joven se quiera quedar en Argentina y quiera trabajar en nuestro país como lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros antepasados que vinieron a Argentina, invirtieron acá y se quedaron. Martín, querido, Edi Zunino te saluda. Te estaba escuchando con mucha atención. ¿Qué haces, Edi? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí. Te escuchaba con mucha atención y sos uno de los primeros empresarios, si no el primero, que escucho optimista públicamente con la designación de Daniel Scioli en el Ministerio de Producción. Decís que es alguien que conoce al sector privado. Y de acá me salen dos preguntas. Una, ¿Culfas no conocía al sector privado y no fue buena la relación? Y la segunda, ¿ya hablaste con Daniel Scioli puntualmente de algún tema que tenga que ver con tu sector? Bueno, primera pregunta. Yo creo que como empresario, los empresarios de por sí somos optimistas. Es decir, un empresario tiene los pies sobre la tierra, pero tiene la cabeza pensando de acá a 4, 5, 10 años. Si no sos optimista, mejor no te levantás a la mañana. El empresario asume riesgos, es una persona que permanentemente está asumiendo riesgos. Si vos no estás dispuesto a asumir riesgos y a tener problemas, no seas empresario, elegí otra profesión, porque para empresario no sos. Es decir, que el empresario tiene que ser optimista y tiene que estar acostumbrado a asumir riesgos. Asumir riesgos significa también muchas veces perder, no siempre se gana. Uno ve los éxitos, uno ve la película de afuera, pero la película vista desde adentro, vivida, también es en base al sacrificio y al trabajo. Es decir, eso es un empresario exitoso. Te conozco y sé que pensás así, las veces que hemos hablado, siempre planteas esta cuestión. Pero pusiste un énfasis especial en la designación de Scioli. Por supuesto, porque por el optimismo también. Primero porque lo conozco a Daniel Scioli, aparte es medio un marplatense por adopción, porque ha estado siempre en Mar del Plata. Sí hablé con él el día de la Asunción y sí hablé con él anteriormente porque había una huelga muy fuerte en Brasil, del lado brasilero, que no permitía el ingreso de los camiones a la Argentina. Y él como embajador argentino interfirió en esta huelga y permitió liberar gran parte de los camiones que tenían muchos alimentos perecederos e insumos necesarios para la industria. También hablé del problema coyuntural. Argentina es un país bimonetario que tiene muy pocas reservas. Mi materia prima es el café crudo. El café crudo no me queda más remedio que importarlo. Yo importo café y lo tengo que pagar en dólares a mis proveedores, no le puedo girar pesos. Ellos me piden que le gire dólares, obviamente. Es decir, yo hago un poco el proceso inverso que se hace en Argentina. Yo en vez de exportar un commodity, importo un commodity, lo descomoditizo, le pongo una marca, lo vendo en el mercado interno y trato con todo mi esfuerzo de exportar. De hecho, somos una empresa que exporta en toda la región. Martín. Entonces sí, hablé con Daniel Scioli, con el ministro, hablé tanto por el problema de la huelga antes y por el problema de faltantes de dólares en el Banco Central y la necesidad de tener materia prima suficiente para poder que nuestra fábrica funcione y poder sustituir importaciones como hacemos nosotros, que fuimos los primeros que fabricamos las cápsulas de café. Martín, justo sobre este punto, en las últimas horas, una vez más, un ala del gobierno, comandada por la vicepresidenta de la Nación, está apuntando contra lo que se considera en este frente interno, ¿no?, en esta parte de la coalición gobernante, que hay una escasez de control sobre las reservas monetarias. Es decir, están apuntando contra Miguel Pelle. Y sobre esto te quiero preguntar,
¿Puede ser que esta teoría que tiene la vicepresidenta y muchos que trabajan con ella, de que no hay tanto control y que las empresas se están llevando más dólares de lo que corresponde, Marcela, ¿no? sea algo que vos ves? Marcela, te escuché la pregunta, pero una partecita no te la escuché, que me decías que quién dice que falta exceso de controles. La vicepresidenta de la Nación tiene esa Cristina. teoría y La muchos vicepresidenta, funcionarios que la responden a vicepresidenta. ella, ¿no? Y otros militantes. No conozco el funcionamiento del Banco Central. En cuanto te puedo decir que yo creo que el ojo hay que ponerlo en los insumos. No se puede estar restringiendo los insumos industriales. ¿Está sucediendo Porque esto ahora? Restringís. Bueno, te estoy contando el caso mío de café, que estoy con stocks, no el caso mío de Cabrales, me expreso mal, el caso de la industria en general, que estamos con stocks al límite. Eso lo sabe tanto el Banco Central como lo sabe el Ministerio de la Producción, y te vuelvo a ser sincero, tengo confianza que eso se solucione, porque es una cuestión de lógica. Argentina necesita exportar más. Argentina es un país que exporta mucho menos de lo que tendría que exportar. Pero para exportar necesita importar, porque muchos insumos son importados. Entonces, si vos no importás para poder fabricar, es muy difícil que exportes. Ahora, en cuanto a la mirada de la vicepresidenta, bueno, es su mirada y ella sabrá por qué lo dice. Yo te estoy hablando siempre, te lo estoy diciendo en base a los datos de que no falten insumos industriales para la fabricación de productos argentinos, más cuando sustituimos importaciones y más cuando damos mano de obra y damos trabajo a los argentinos. Es decir, que nuestras fábricas están en Argentina. Bien, Martín, y justamente por eso que sos el comandante en jefe, ¿hace cuántos años ya de esta empresa? Cabrales tiene 81 años. Y que vos la piloteás. Mira, ahí está la bicicleta que empezó. Ahí está la bicicleta que empezó mi padre, mi abuelo. Bueno, gracias que parezco más joven que 81, Marcela. Sí, estoy bastante más joven. Qué linda esa está bicicleta. La cuarta generación en Cabrales. Está la cuarta generación en Cabrales. Claro. Está mi sobrino Manuel. Ah, yo soy el mayor de la tercera. El mayor de la tercera. Sobrada experiencia para responderme, bueno. Esto último que te voy a preguntar. Y tu negocio está muy vinculado al bolsillo del argentino de clase media, aquel que se da gustos, ¿no? Y que trabaja para eso. ¿Cómo proyectás el segundo tramo de este año, el segundo semestre? Difícil, porque hay que ir por partes y hay que saber leerlo. El argentino está viajando, porque vos decís, los aviones están llenos. Vos vas a comer a los restaurantes están llenos. Y muchos argentinos viven en la pobreza. Entonces hay segmentos o nichos a los cuales le van bien y a otros a los cuales le va muy mal. Con los alimentos sucede que el que no puede viajar, el que no puede comprarse un auto, el que no puede comprarse un electrodoméstico y no quiere tener el peso en el bolsillo porque tampoco cree en la moneda, va y consume en alimentos en el supermercado o en artículos de limpieza o compra cosas para el hogar. Y en eso el ama de casa o el amo, porque ahora hay que decir las dos, ¿no? Porque es así, y es verdad, sí. Ahora existe mucho el consumo individual, ¿no? El chico que vive solo, o el consumo de oficinas también, trata de comprar para ingerir lo mejor. Entonces, hay distintas realidades, hay distintas Argentinas. Nosotros, los argentinos, que estamos del lado de la realidad, donde vemos las cosas mejor, tenemos que ayudar a ese 50% de argentinos que no la están pasando bien. Pero de la única forma, para mí, puede haber muchas opiniones y todas las respeto, de la única forma que se puede ayudar a ese 50% de argentinos que no le va bien es dándole trabajo. El trabajo digno es la solución del problema y de la pobreza en Argentina. Y para eso, en vez de un país de controles, cuando hablábamos de los controles, yo creo más en un país de los incentivos. Claro. Yo creo que hay que incentivar, primero para que los propios argentinos crean en su país, invertamos nuestras utilidades o los ahorros, las divisas que tengamos en Argentina y no las pongamos afuera, y para que también sea un país atractivo al mundo para que vengan las inversiones y reitero, un país atractivo para
para que los jóvenes no se quieran ir, quieran trabajar acá en Argentina como hicieron nuestros antepasados. Como te que hoy pasó a vos hoy en tu serían familia, emprendedores. totalmente. Hoy un inmigrante sería un emprendedor, ¿no? Sí. Bueno, para que haya más emprendedores y para que haya más negocios, para que haya más comercio, el que tiene un kiosco que quiera tener dos, el que quiere tener una fábrica, quiera tener una fábrica más grande o dos fábricas, y para que las inversiones grandes sigan en Argentina, porque la industria grande, la empresa grande, que hay ejemplos en Argentina increíbles de supermercadistas, industrias de la alimentación, farmacéuticas, hay de todo. En todos los rubros tenés industrias de capital argentino súper exitosas, le dan de comer a las pymes también, porque la cadena de valor de las industrias grandes se forma con las pymes. Claro. Entonces, los problemas son transversales a todos los argentinos. Totalmente, Martín. Todos sufrimos de Totalmente. una u otra medida, sufrimos los mismos problemas. Lo que pasa es que a algunos les toca más, a otros les toca menos, unos lo sufren de una manera y otros de otra. Martín, Pero no nos muchas olvidemos gracias. que Argentina... Ahí nos cortamos. Le mando un beso enorme. Gracias, Eddie, te Marcela, quiero gracias agradecer por la enormemente nota. por habernos recibido en ese lugar que es un emblema para vos, para tu familia, con esas piezas casi de historia, pero hermosas. Es un tesoro que vale la pena verlo, ¿no? Y sobre todo en un feriado que mucha gente debe estar en su casa tomando un cafecito viendo todo esto. Gracias, Martín.